Pues estupendo. Estos cortes han sido nuevamente recordatorio para nosotros de tanto que hemos aprendido. Ojalá que ustedes estén en el mismo tenor, sería bien interesante. Vamos a continuar con este bloque de cortes y regresamos con ustedes, amigos. No tardamos nada. ¿Por qué Guanajuato y no irse directamente a Querétaro o a la Ciudad de México? Habíamos dicho antes de irnos al corte que Guanajuato representaba un punto estratégico de meridiana importancia. Primero porque por los caudales que se habían encerrado aquí en la Lóndiga, porque la ciudad prácticamente era indefendible. Es por eso que Riaño decide no montar el dispositivo de defensa no en la Plaza de la Paz, en la Plaza Mayor, perdón, sino montarlo en un baluarte tan formidable como lo era la Lóndiga de Granaditas. Y otra vez, Guanajuato. ¿Cuál era la importancia de la ciudad de Guanajuato? Ya viajeros como Antonio Murel en 1798 y Humboldt en 1803 le hicieron un lugar aparte en sus itinerarios para poder visitarla, para poder ver sus maravillas, podríamos decir tecnológicas. De su tiempo, sí. Hay que recordar que Murel, este capitán español, venía procedente de las Filipinas. Y antes de irse a la península, desembarcó en Veracruz, llegó a la Ciudad de México e hizo un pequeño aparte de algunas semanas para poder visitar las minas de Guanajuato. Así es. En esa época eran tan famosas como ahora, ¿no? Esta maravilla tecnológica que permitía que buena parte de la plata que circulaba por medio mundo hubiese salido de aquí. Tanto Murel como Humboldt nos van a legar descripciones maravillosas de esta ciudad. No en el sentido de una belleza estética, sino en el sentido de una maravilla, de una sorpresa por la fragosidad del territorio. Ya 30 años antes, Fernández de Sousa, uno de los curas de esta ciudad, en la época del tumulto de los jesuitas, definía a Guanajuato como un estilaje de fieras, como un lugar tan fragoso e inhabitado. No se explicaba por qué estaba habitado. Bueno, vamos a hablar un poquito de la hacienda de Escalera, ¿no? Sí. Como dices, esta conformación de la hacienda la vemos visiblemente y vamos a hablar de esa construcción de los muros de calicanto entre los 90 y los 1.20 de espesor, ¿no? Sí. Que entonces son increíbles, ¿no? Sí, bueno, de ello se conformará otra barriada, ¿no? Sí, entonces si nos vamos por la calle Alhóndiga y por el otro lado a San Clemente, vemos esta característica tan particular de la hacienda. No sé si puedo yo afirmar de las más grandes del área, ¿no? Del área, sí. Pero si nos paseamos por ahí, vamos a ver la importancia que fue para la gente del lugar irse habituando a recorrer el paseo, ¿sí? de esta hacienda. Bueno, ahora el río también ya tapado, ¿sí? Embovedado, y vemos la conformación de esta hacienda, ¿no? Esos muros tan hermosos, ¿sí? De esta piedra tan particular de Guanajuato, ¿sí? Y que nos habla de las dimensiones de la hacienda, ¿sí? Actualmente no podemos afirmar los espacios importantes de la hacienda, solamente podemos apreciar lo que está por afuera, ¿sí? Pero solamente pasear ello nos da la visión de lo enorme que fue esa hacienda, ¿no? Si vamos hoy día al estacionamiento que está en la parte trasera de la hacienda, nos vamos a dar una idea, ¿sí? De lo importante que fue este espacio, ¿no? Hay un detalle interesante, todo este avance físico-espacial, urbanístico de la ciudad, está acompañado también con un desarrollo social, sociocultural, con una estructura también de empresas, de empresarios, y hay una característica fundamental aquí. El obrero que trabajaba aquí en el sistema minero era un obrero asalariado libre, no era encasillado. Y además el empresario era un empresario local, regional, minero, a veces ligado a los sistemas financieros de los comerciantes, pero era una sociedad regional, ligada a la sociedad del campo también, pero con sus diferencias.
Normalmente por ahí hay unos reportes que cuando se escapaban de las haciendas de campo, se venían aquí, a Guanajuato, a la minería, porque aquí no los buscaban. ¿Por qué? Porque era una zona libre. El obrero vivía de su salario, ¿no? Y con su salario tenía que desarrollar todas sus actividades. Y eso fue fundamental más adelante cuando viene la Revolución de Independencia. Sí, caray. Eso fue fundamental, ¿no? O sea, esa configuración de obrero libre, de empresario local, regional, moviendo todo un sistema regional, porque no era solamente esta ciudad de Guanajuato y su sistema económico, ¿no? Era una respuesta tremendamente grande, ¿no? Y además el incremento de los pueblos, se llevan apareciendo más pueblos, y llega un momento que en el siglo XIX prácticamente todas las cabeceras municipales que tenemos nosotros en 1850 ya estaban todas. Sí. Eso no ha sucedido en ningún lugar de la República. Es aquí, ¿no? Entonces, este crecimiento, este siglo de oro, que es prácticamente el siglo XVIII, y que hay el siglo XVIII para mí es el despegue económico urbano regional, y que va a terminar realmente hasta 1810, que es la primera ruptura, la que yo llamo la primera ruptura. Hay casi 4 planos que son bien interesantes en la ciudad. El primero que todos conocemos, el de Rozuela, antes de que se embovede, se le haga la alfarda al río. El segundo es de Ajofrín, que si bien es cierto, es muy genérico, pero marca las calles y los callejones y las define muy claro, y el río, ¿no? Ese es 1750. Hay otro plano del Archivo General de Indias de 1765 también, en colores, con una perspectiva plana, y que marca muy bien los detalles de los callejones y algunos edificios importantes. Y luego nos pasamos al siglo XIX con el plano de Lucio Marmolejo, que es uno de los planos más importantes que hay de la ciudad. Y prácticamente la transformación que hay de 1750 del plano de Rozuela, que queda plasmada ya en el plano de Lucio Marmolejo, la ciudad a partir de 1866 tiene la misma estructura. ¿Qué hay en el plano de Lucio Marmolejo? Aparte de la estructura de los callejones, las calles más anchas, las calles menos anchas, el río ya entubado, por otro lado los espacios que hay entre el río que se dejaron sin ocupar, marca en ese momento, en el 66, en la ciudad, 30 presas. Hoy día solamente identificamos 5. ¿No? 30 presas. ...22, 27 plazas y plazuelas. ...47 templos y capillas, 6 panteones, 3 paseos, 45 haciendas de beneficio, 34 puentes públicos, 22 minas y tiros y 55 de otros objetos notables, ¿no? Esto nada más es para darnos una idea de lo que se tuvo que hacer, ¿no? Y que unos eran por necesidades para una cosa y otra, pero el caso del puente del Campanero, o sea, es o sea, como anecdótico, ¿no? O sea, bueno, pues ya no te dejamos entrar a tu casa, te hacemos un puente, ¿no? Y del Tecolote para allá. Y hay en el siglo XXI pones un restaurante, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Incluso si caminas de Sopeña hacia el Campanero, entras y se ven los niveles originales de los pisos. Sí, es muy interesante. Y otros puentes que también, bueno, servían para librar el cauce del río en su momento, y que sería el último que tocáramos ahorita, porque todavía hay muchos más hacia arriba y hacia otros lugares que van a ser tema de plática sobre las calles en un momento dado. Pero nosotros tenemos el puente de Guadalupe. Este puente de Guadalupe se hizo en el año 1864 y en Guanajuato lo conocemos como el puente de los desterrados, ¿sí? Porque se suponía que era que si te portabas mal ya te ponían en el puente y te echaban para afuera de la ciudad, ¿no? O sea, ya, aunque ya aparecía el puente, el templo de San Sebastián y el panteón de San Sebastián, pero eso ya estaba
pues en las afueras. Se tenía como lugares lejanísimos. Así, ya era lo más lejano de todo esto. Bien, pues ya estamos de regreso. Y para concluir todo esto, queremos recomendarles que si no han visto todos los programas y alguno de estos les llamó la atención a ustedes, los consulten en YouTube. O sea, el canal está subiendo los programas a YouTube y ahí pueden observarlos, incluso creo que pueden bajarlos, no sé ahí cómo esté la situación, pero sí pueden ir observando todo esto y ver el camino que llevamos nosotros de enero para acá en compañía de todos ustedes, cosa que les agradecemos muchísimo en realidad. Sí, y nuevamente les recuerdo, vamos a hacernos entonces de la tecnología. La transmisión por canal de televisión directo o en cable y demás, pues se termina en 1 hora y se acaba. En cambio, Espacio Guanajuato TV, Canal 26, ha subido a YouTube todos los programas y ustedes los pueden ir dosificando como ustedes quieran. Y los van viendo. Y los van viendo, los pueden repetir y repetir para entender todo lo que nuestros amables invitados nos han enseñado. Sí, porque hay fechas interesantes y datos que nosotros que ni nos imaginábamos, ¿no? Ya no se ocupa aquello, pero si tuviéramos una taquimecanógrafa que nos tomara toda esta, sería un libro de historia genial. Así es. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia. Nos vemos en la próxima transmisión y con todo gusto estaremos con ustedes. Sí. Amigo. Pues llegamos al final, amigos. Gracias por su sintonía y ya saben, empezamos con renovados bríos en el siguiente bloque de programas de su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. Gracias, muy amables.